Vamos a tratar el concepto de función a modo de repaso. Una función es una correspondencia entre dos cantidades variables, que por lo general en matemática las llamamos x e y o y. A los valores de la variable x les corresponden los valores de la variable y. Y decimos que la variable y es función de x, o que sus valores están en función de los valores de x. Para entender bien lo que significa esto, pensemos en algo concreto, en algo real. Por ejemplo, el movimiento de un auto desde que arranca hasta que vuelve a detenerse. Nuestra variable x va a ser la posición del auto, la distancia recorrida por el auto. O sea que x va a ser la distancia recorrida. Y la variable y va a ser la velocidad. La variable y va a ser la velocidad. Entonces podemos pensar que en el inicio tanto x como y valen 0. Es decir, la serie de acontecimientos con el vehículo se inician en el punto origen 0, 0. La distancia recorrida es 0, la velocidad es 0. Y luego el auto empieza a moverse, va subiendo la velocidad hasta que alcanza un máximo de velocidad, la mantiene más o menos por un tiempo y luego en algún momento se detiene. Después de haber recorrido cierta distancia. ¿Qué vemos? Que a cada posición, a cada valor de la distancia recorrida por el auto, por ejemplo, supongamos que acá la distancia recorrida son 10 kilómetros, le va a corresponder una única velocidad. En una misma posición el auto no podría tener dos velocidades distintas, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que cuando ya recorría los 10 kilómetros estos, en ese momento iba a 40 kilómetros por hora. Entonces, una característica que tienen las funciones, al menos las funciones de las que hablamos en el liceo, es que cada valor de la variable x, que la vamos a llamar la variable independiente, le corresponde un único valor de la variable y, que la vamos a llamar variable dependiente. Eso es importante. No le puede corresponder a cada valor de la variable independiente más que un único valor de la variable dependiente. En este caso, por ejemplo, para cada distancia recorrida, en el momento en que se ha recorrido esa distancia, la velocidad es una sola. En cada punto de su recorrido, el vehículo no puede tener dos velocidades distintas, tres velocidades distintas.
o no tener velocidad. Eso también es importante, ¿verdad? Es decir, a cada valor de la variable independiente le corresponde sí o sí un valor y un valor único de la variable dependiente. Y eso tiene que ver con la realidad que se intenta describir con el concepto de función, porque el concepto de función no es casual, se refiere a fenómenos de la vida real, del mundo físico. Por ejemplo, en un termómetro, supongamos que esta barra representa el termómetro, a cada temperatura, la temperatura vendría a ser la variable independiente, porque la temperatura, por ejemplo, en un momento dado del día, en la casa, para cada temperatura hay una altura en el termómetro, una determinada altura en el termómetro, una altura I, que le corresponde a cada temperatura del aire. O sea, que a cada valor de la temperatura, en este caso pongámosle, entonces la X en este caso sería la temperatura, le corresponde una única medida de altura en el termómetro, una longitud, por decir un modo, ¿no? En el termómetro claro, del mercurio, ¿no? Si este fuera un viejo termómetro de mercurio. Entonces se cumple de nuevo lo mismo, ¿no? No puede ser que el termómetro no marque ninguna altura. En ese caso no estaría funcionando. O sea, la altura en el termómetro del mercurio no estaría en función de la temperatura del aire. El termómetro estaría roto. A cada temperatura le corresponde alguna altura del mercurio en el termómetro y una única altura. No podría el mercurio marcar dos alturas distintas, porque si no, justamente no sería ni un aparato que esté funcionando ni una función. Y lo mismo, por ejemplo, el velocímetro de un auto, ¿no? Hay una aguja y la aguja del velocímetro va a marcar la velocidad del auto con cierto ángulo. Para cada velocidad del auto, que va a ser la variable independiente, va a existir o le va a corresponder un único ángulo de la aguja del velocímetro, que sería el valor de nuestra variable dependiente I. ¿Por qué se usan la palabra independiente y dependiente? Bueno, porque el papel de las dos variables no es el mismo. Por ejemplo, en el velocímetro, la velocidad es independiente. ¿Por qué? Porque no depende de el ángulo de la aguja del velocímetro, al revés. El ángulo que forma la aguja del velocímetro depende de la velocidad del auto. Lo mismo, la altura del mercurio en el termómetro depende de la temperatura del aire. Entonces, de ahí viene la idea de que una es variable independiente y otra es variable dependiente. Y se estila decir que X se toma como variable independiente o variable de la función, e Y como variable dependiente o variable de los valores de la función.
Si nosotros usamos el sistema de ejes cartesiano o de Descartes, la variable x independiente la representamos en el eje horizontal y la variable dependiente, la de los valores de la función, la representamos en el eje vertical y función de x. Acá van los valores de la función y acá van los valores de la variable de la función, la variable independiente. Por ejemplo, en este eje irían las temperaturas y en este eje las alturas del mercurio en el termómetro. En este eje irían las velocidades del auto y en este otro eje irían los ángulos de la aguja del velocímetro. Por supuesto que se puede complejizar un poco más la idea de función, pero en el liceo no pasamos de usar, por lo menos en prácticamente ningún caso, una variable independiente y una variable dependiente, tal y como está planteado en este breve repaso. Ejemplos existen muchísimos. Por ejemplo, el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es igual a arista por arista por arista, o sea, arista al cubo. En esta fórmula, ¿cuál es la variable que estamos considerando como independiente? La medida de la arista. A sería la variable independiente y B, el volumen del cubo, estaría en función de la medida de la arista. Ese sería un ejemplo que se pueda considerar también con el volumen de una esfera, de un cilindro, etcétera. El área de un rectángulo es igual al largo por el ancho. Y entonces ahí vemos que hay algún caso en el que hay más de dos variables en el cálculo. O sea, hay algunas situaciones que siguen siendo funciones que no son tan simples como una correspondencia entre una variable x y una variable y. Pero lo que solemos estudiar en cuarto, en quinto, en sexto, y que es lo que estamos estudiando prácticamente siempre en los cursos de quinto y sexto, es una relación entre una variable x y una variable y. La variable x como variable independiente, que es a la que el profesor o los alumnos le dan valores a voluntad. Por eso se llama variable de control o la variable que uno controla, porque uno elige los valores de esa variable. Y otra variable y, que va tomando valores en función de la variable x. Por ejemplo, y igual 3 por x. Nosotros le vamos dando valores a la variable x. Por ejemplo, si x es igual a 2, entonces y es igual a 3 por 2, o sea, y es igual a 6. Y el valor que toma y, que es 6, depende del valor que le dimos a x, que es 2. Con eso quería explicar un poco, digamos,
dar una idea intuitiva, no rigurosa, no matemáticamente rigurosa de lo que es una función, pero que ayude a la comprensión de este tema o de cualquier tema que involucre la idea de función.